Bien, Hechos capítulo 2, el verso 38, y en el nombre del Señor Jesucristo, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oramos. Dios y Padre, muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí una vez más para escudriñar tu palabra, Señor, y poder así preparar a mis hermanos, hermanas, para ser bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, en la última clase estuvimos mirando acerca de la importancia de invocar el nombre del Señor Jesús, esto con bajo el tema de que el bautismo es en su fórmula quiere decir qué palabras se dicen cuando uno va a ser bautizado. A saber, como creo que decíamos, a saber, existe una forma tradicional que es la que se hace cuando nosotros de niños nos llevaron y nos bautizaron, según nos dijeron nuestros padres en la mayoría de los casos, y fuimos bautizados repitiendo las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una de las fórmulas que conocemos, pero de acuerdo a la Biblia, la fórmula debe ser en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. De tal manera que, hechos aquí, hoy vamos a mirar algunas escrituras muy claras donde la Biblia nos señala de manera directa y clara. Porque si usted busca en la Biblia una persona, algún bautismo, alguna ceremonia, algún momento, alguien que antes, después o en el momento de bautizarse se hayan invocado las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo, diríamos, bueno, entonces creo que existen dos bautismos o hay una contradicción o qué pasa. Pero resulta que cuando usted busca actos ya de bautismo, todo lo que va a encontrar es que los bautismos se administraron en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, Cristo Jesús, como vamos a ver en un momento. Y aquí el apóstol Pedro, que es el primer sermón que nosotros conocemos. Por cierto, adelanto para poder, o agrego, eh, antes de explicar el verso 38, de volverlo a leer, les recuerdo que en Hechos capítulo 2 tenemos el nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? Nos van a preguntar a nosotros en algún momento. La respuesta es en el día de Pentecostés. Esto es Hechos capítulo 2. Y resulta que ahí una de las cosas, por eso hay algunas iglesias hasta se llaman, bueno, nosotros nos decimos pentecostales, eh, en experiencia somos pentecostales, y hay alguna organización que se llama Iglesia Pentecostés, por ejemplo. ¿De dónde se deriva esta palabra? Del día de Pentecostés, que eso sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando por primera vez la iglesia primitiva recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, según el Espíritu da que hablen, según en el verso 4. Entonces, muchos dicen que su iglesia, nosotros también lo decimos, que nuestra iglesia nació el día de Pentecostés. Ahora bien, si esto es verdad, entonces debemos estar identificados con esa iglesia que sí nació el día de Pentecostés, y es el libro de los Hechos, el capítulo 2. Y lo primero que observamos es que en el día de Pentecostés, según el verso 4, recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Eso es lo que primero que observamos. Lo segundo es que en el día de Pentecostés, en el verso 37, le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta en el 38 es que Pedro les dijo: esta es la iglesia que nació el día de Pentecostés. Pedro les dijo: arrepentíos. Esto es lo que hay que hacer. Número uno es arrepentirnos. Y si me ayudan a recordar el arrepentimiento, ¿en qué se
relaciona en cuanto a al Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Recuerden que el bautismo es una identificación con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de la muerte de Jesús y de la muerte nuestra. Nosotros morimos con Jesús. Entonces, este es el tema del día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La iglesia que nace el día de Pentecostés se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cómo podría alguien decir, mi iglesia nació el día de Pentecostés, pero yo no me bautizo en el nombre del Señor Jesucristo? No sé si me estoy explicando. Entonces, como que decimos, o si naciste o no naciste el día de Pentecostés. Es tendría por lógica que si tu iglesia nace el día de Pentecostés, tú debes de estar bautizado como se bautizaron los cristianos primitivos el día de Pentecostés, y fue en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y se agrega incluso y recibiréis el don del Espíritu Santo. Será un tema que dejaremos para después. El bautismo del Espíritu Santo es algo que acompaña el arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos otras escrituras que vamos a leer rápidamente en Hechos capítulo 8, y tenemos el verso, voy a leer para ustedes desde el verso 12 en adelante, cómo se bautizaron estos primitivos cristianos en la ciudad de Samaria. En este caso es Samaria. Encontramos del verso 12 que dice Hechos 8, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, no dice cómo, dice que se bautizaron hombres y mujeres. Y también Simón estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pues bien, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, es decir, se arrepintieron, se convirtieron, se bautizaron, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Les faltaba recibir el Espíritu Santo, que es una experiencia diferente del bautismo en agua. Pero sí dice, aquí nos aclara cómo se habían bautizado. En el verso 16, el Espíritu Santo no había descendido todavía sobre ellos, dice, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, se refiere al Espíritu Santo, pero sí dice que sino que solamente habían sido bautizados como en el nombre de Jesús. Por eso les estaba yo diciendo que el bautismo puede ser en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Es lo importante es que vaya el nombre de Jesús. A la Iglesia Pentecostal Unida le gusta utilizar lo del verso 38, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, porque ahí tenemos Señor, Jesús y Cristo. Entonces, no hay duda de que estamos hablando del que murió en el Calvario, del que fue crucificado, del Mesías, del que tendría que venir, el Salvador del mundo, que es Señor, Dios y Rey de todos, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que preferimos eso. Pero lo otro también es correcto. Y aquí tenemos que en Hechos 2 eran judíos, en Hechos 8 son samaritanos. ¿Por qué hago el énfasis? Porque hay quienes dicen, no, ese bautismo era para judíos, pero este otro es para gentiles. Pues los samaritanos eran prácticamente gentiles. Y si nos quedara duda de gentiles, pues vamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, y ahora sí, vamos a llegar al verso. Yo voy a leer para ustedes desde el verso 43
porque después quiero regresarme aquí un poquito si el tiempo nos lo permite. En el verso 43, Pedro está predicando y aquí viene y dice, de este dan testimonio todos los profetas. Esto lo vamos a enfatizar un poco más. Todos los profetas dan testimonio que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y miren el verso 48. Como nadie puso impedimento, entonces dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, en Hechos 8 dice que eran bautizados en el nombre de Jesús. Aquí dice en el nombre del Señor Jesús, pero siempre va el nombre de Jesús. Entonces, estos eran gentiles. Estos ya no eran ni samaritanos ni judíos. Estos eran absolutamente gentiles. Mírenlo en el verso 1 del capítulo 11:1. Oyeron los apóstoles. Continuamos la lectura, donde los bautizaron. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Se da cuenta que estos eran gentiles. Entonces, no hay diferencia entre judíos y gentiles a la hora de bautizarse. Uno es el Salvador, uno es el ungido, uno es el Mesías, uno es el que tenía que venir, uno es Dios, entonces uno es su nombre, así que el bautismo para todos es igual, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. No hay otro bautismo que nosotros podamos encontrar en la Biblia. Y continuamos revisando las escrituras y en el capítulo 19 encontramos otro acto de bautismo. En Hechos capítulo 19 encontramos otro acto de bautismo. No olvide que el libro de los Hechos se traduce también el libro de los Actos. En este caso es Hechos de los Apóstoles. Esto significa lo que los apóstoles hicieron, sus hechos, sus actos. ¿Cómo lo hicieron ellos? Bueno, en el capítulo 19 encontramos incluso desde el verso 1. Hay algo interesante que quiero recalcar aquí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Estos ya eran discípulos. Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ¿cómo? ¿Se dan cuenta que estos ya eran bautizados? ¿Sí observan eso? Ya estaban bautizados. ¿Han recibido el Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos oído, no nos explicaron, no nos dijeron. Bueno, entonces, yo veo que ustedes son discípulos, pues ¿cómo se bautizaron? En el bautismo de Juan. Ya tenían un bautismo, esto es importante notarlo, porque me han preguntado personas, dice, pastor, pero yo ya me bauticé, y la pregunta es, ¿cómo te bautizaste? Ya te bautizaste en el nombre del Señor Jesús, como dice la Biblia, Cristo Jesús, Señor Jesucristo. Creo que no, pero ya tengo un bautismo, entonces me tengo que volver, no necesariamente volver a bautizar. Yo usaría la palabra actualizar tu bautismo para que estés correctamente bautizado. Estos cristianos, creyentes, discípulos, no pusieron obstáculo
a esta situación, porque ya estamos bautizados como en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explica, Juan bautizó, sí están bautizados, pero en un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Necesitamos creer en Jesús el Cristo, o sea, el Señor Jesucristo, como estamos diciendo, Cristo Jesús, Señor Jesús. Hay que creer en él. Y entonces, cuando oyeron esto, el 5 dice, fueron bautizados ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y hasta profetizaban. Entonces, ¿se dan cuenta que ellos no ponen obstáculo? Tienen un bautismo, pero que no es en el nombre del Señor Jesús, Cristo Jesús. Cuando Pablo les explica, dice, bueno, pues sí, 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 es cierto, tenemos que creer en él. Él es nuestro único Salvador, Él es el Salvador del mundo, Él es como leíamos y revisábamos en la clase pasada, ¿quién está dividido? Cristo no. ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? No. ¿Quién fue crucificado por nosotros? El Señor Jesucristo. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No. ¿En el nombre de quién? Pues en el nombre del crucificado. Entonces, si Él fue el que fue crucificado por nosotros, pues hay que bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Si por alguna razón ya habíamos por ahí iniciado en el conocimiento de la palabra, incluso nos arrepentimos, ¿por qué no? Sí, hay un cambio de vida. Todo el que lee la Biblia experimenta un cambio de vida. Eso, créanlo, denlo por hecho, se salve o no se salve la persona. Toda persona que lee la Biblia va a experimentar un cambio y pudiera generarse un arrepentimiento de decir, ya no quiero seguir haciendo el mal porque la Biblia me dice que está mal, y experimentar un cambio. ¿Por qué no? Un arrepentimiento, pero eso no garantiza que ya están bien, porque el bautismo bíblico correcto, conforme a las Escrituras, es en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Pues actualizar nuestro bautismo. ¿Y cómo es el bautismo actual? En el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien? Hermana Guadalupe, puede abrir su micrófono. Estoy como de perfil porque tengo a las hermanas acá en mi oficina. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Bien, y si no, continuamos. En el capítulo 22 tenemos aquí ahora el bautismo de un gran hombre que marcó la historia. Por supuesto, el más grande de todos es el Señor Jesucristo, pero este es uno de los escritores más grandes del Nuevo Testamento. Casi 14 de las epístolas del Nuevo Testamento, de las 27, más de la mitad, las escribió el apóstol Pablo. Y aquí tenemos la narración de su conversión, desde el verso 6 hasta el 16, pero para abreviar, viene Ananías y dijo, él dijo en el verso 14, 22, 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, oigas la voz de su boca. Luego en el 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Esa pregunta incluso es para todos nosotros. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Solo hay un nombre, que es el Señor Jesús. Entonces, Pablo fue bautizado invocando el nombre del Señor Jesús, no de otra manera, invocando el nombre del Señor Jesús. Así que Pablo no está dentro de los 12 apóstoles mencionados en la Biblia. Él fue agregado, dijo él mismo, como un abortivo, se me apareció a mí, pero finalmente se le aparece al Señor yendo por ahí de camino, lo narra desde el verso 6 en adelante, pero finalmente él también fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo Jesús,
como narran las Escrituras, como debe de ser. Así que todos los bautismos que usted puede seguir buscando, va a seguir buscando, a ver si hay uno donde diga que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se vaya a llevar una sorpresa. No hay. Ahora, si hay una escritura que es leída en Mateo 28, donde Jesús dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y ahí es donde la gente se confunde, en el nombre del Padre, del Hijo, lo podemos leer, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Intentaremos aprovechar el tiempo para de manera rápida explicar. Esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Hechos, perdón, Mateo 28, 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, tengo toda potestad, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí viene la confusión, porque él dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, si lo analizamos gramaticalmente, como debería de analizarse, él no está diciendo que repitamos las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para esto hacemos un ejercicio, um, eh, por ejemplo, le pregunto a la hermana Yareli, iba a decir Yareli, hermana Yareli, el nombre de su papá, de usted, Gildardo, el nombre de su mamá, Rodis, el nombre de un tío, Aarón, el nombre de su abuelito, Domingo, el nombre de su hija, Ashley, etcétera, etcétera. Le puedo preguntar el nombre de su esposo, Ignacio. Bien, rápido. Esto es así. Pero ahora metámonos a las escrituras y ahí es donde llegamos a descubrir que tenemos como un conflicto, porque le pregunto, la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí lo acabamos de leer. Tanto que Jesús dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana Yareli, para usted, ¿cuál es el nombre? Digamos que no sabe lo que estamos leyendo ahorita, pero ¿qué le habían dicho? El nombre del Padre. Dios, el Padre, ¿cómo se llama? Jesús. Ok, el nombre del Hijo, cuéntenle los segundos. El nombre del Espíritu Santo. Nos podemos quedar ahí y se va a pasar del minuto. Cuando le pregunté acerca de su papá, su mamá, su tío, su hijo, su esposo, rápido. Y la respuesta o el comentario es, ¿por qué rápido? Pues porque los conoce, porque sabe el nombre de. Y qué bueno que usted no vino y me dijo el nombre de su papá, papá, ¿verdad? Nos reímos porque decimos, ¿alguien lo puede hacer? Sí, sí hay quien lo hace. Y qué bueno que les pude sacar una sonrisa, porque aunque parezca gracioso, eso es lo que están haciendo nuestros amigos al leer la Biblia. Alguien podrá decir eso, el nombre de tu papá, papá, el nombre de tu hijo, hijo, el nombre de tu alma, alma, por decir algo, para tener un poco de relación con las escrituras. Pues, ¿qué creen? Que lo que han hecho es precisamente porque usted ya conoce un poco de Biblia, me pudo responder que el nombre del Padre es Jesús, correctísimo, pero cuando no tenemos este conocimiento y esta información, la gente se queda allá, dice, ¿es Jehová? Bueno, digamos que es Jehová.
El Hijo se quedan pensando y dicen, no, es Jesús, correcto. Y el del Espíritu Santo, dicen, creo que no tiene nombre, o se llama Consolador, etcétera, etcétera. Buscan inventarle un nombre. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que la Biblia dice aquí claramente que cómo hay que bautizarles en el nombre del Padre. Así dice. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, así como la hermana Yareli no respondió papá, mamá, tío, abuelito, esposo, sino que citó el nombre de cada uno de sus familiares, pues la Biblia quiere el nombre. El problema es que algunos, como no lo sabemos y no queremos investigar, además, es mucho más fácil decir, yo como dijo Jesús, y como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, momento, entendamos lo que dijo Jesús. Jesús dice que sí, bauticemos en el nombre del Padre, y ahí yo tendría que preguntarme signos de interrogación. ¿Cuál es el nombre del Padre? Porque el nombre del Padre no es Padre. El nombre de su papá no es papá, hermana Yareli. El nombre de su esposo no es esposo. El nombre de su hija no es hija. Ellos son esposo, esposa, tío, abuelo, papá, mamá. Ellos son, pero no se llaman. Entonces, hay un nombre que nosotros tenemos que identificar y no es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre, el Espíritu Santo tiene nombre. Vean entonces que lo que han hecho algunos, por eso dije, le saqué una sonrisa porque, y porque usted dice, no, pues no, ¿cómo papá, papá? No, pero aquí la gente no se ríe, lo toma muy en serio y piensan que están haciendo lo correcto. Como dijo Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, estás repitiendo lo que Jesús ordenó. Y las órdenes de Jesús deben de ser obedecidas, no repetidas. Es como si les digo en este momento, le decimos a la hermanita Susol, hermanita Susol, vaya y cómprenos una coca. Bueno, no, un agua mejor. ¿Qué es lo que va a llegar diciendo a la tienda? A ver, hermana Susol, es una niña. Me vende una, sí, coca. Me vende una coca. Ella no dijo, ve a la tienda y compra una coca. Las palabras que yo dije fueron esas. El mandamiento es, ve a la tienda y compra una coca. Ella, como fiel obediente, no va a decir, ve a la tienda y compra una coca. No, porque ya está en la tienda. Ya tiene que obedecer, y al obedecer no va a repetir las palabras, tiene que obedecer. ¿Sí me explico? Entonces Jesús dijo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Perdón, perdón, pero estás repitiendo, no estás obedeciendo. Entonces ustedes me preguntan, ¿entonces el Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre? Por supuesto. Por supuesto, alguien me alegaba y me decía, y voy a poner este ejemplo aquí, se está grabando el ejemplo, porque me decía, pastor, pues, pero es lo mismo. Le dije, no, y pensó que estaba en lo correcto cuando me dice, a ver, ¿quién es el Padre? Y me pregunta a mí, yo digo, es Jesús. ¿Quién es el Hijo? Es Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Jesús. Ahí está, dice, es lo mismo. Dije, no, 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 a ver, el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús, pero tú estás diciendo Padre, Hijo, Espíritu, no estás diciendo Jesús. Y aquí la Biblia está pidiendo el nombre. No es lo mismo decir Padre que decir el nombre del Padre. ¿Cuál es? Bueno, se estaba molestando al grado que le dije, tranquilo, cambiemos de tema. Estoy necesitando un dinero. Traté de, sin que se diera cuenta, de hacerlo reflexionar. Le dije, mire, estoy necesitando un dinero. ¿Sería usted tan amable de prestarme 5,000 pesos? Le dije, le voy a firmar una letra. Ah, elabórela usted
y yo le firmo donde quiera, yo le firmo, yo le pago, me comprometo con todas las de la ley. Por favor, póngale ahí que le va a prestar un dinero. Yo soy pastor, le dije, póngale ahí, le presto 5,000 pesos al pastor. 5,000, había unas hermanas, le dije, ¿verdad, hermanas, que yo soy el pastor de ustedes? Sí. Yo soy esposo, ¿verdad? Ella es mi esposa, sí. Yo soy padre, tengo 2 hijos, sí. ¿Es cierto, hermana? Sí, sí, tengo 2 hijos. Soy chofer, traigo un carro. Bueno, le estuve diciendo todo lo que pude de lo que yo soy, y el muchacho me dijo, ¿está usted loco? Me dijo, ¿cómo cree que le voy a prestar un dinero así? A mí dígame cómo se llama, dice, ¿cómo? Y si no me paga, ¿a quién voy a demandar? Dije, correcto, exactamente. Un documento, si no lleva el nombre de la persona, no sirve. Va a llegar preguntando, vengo buscando al pastor. ¿Cuál pastor? Pues es el pastor, el que me dijeron que aquí vivía. Bueno, aquí vivía un pastor, pero tiene 8 días que cambiamos de pastor, ahora ya está otro. De él se trata. No, tiene como un año que le presté y no me ha pagado. No, él ya se fue, pero aquí hay uno que también es pastor. No, pues no, yo necesito el otro. No sabemos para dónde se fue, porque creo que consiguió mucho dinero aquí, le debe, no sé, a todo mundo y se desapareció. ¿A quién vas a demandar? No podrías. Tú necesitas el nombre. Y hasta hoy pedimos que nos presten la credencial. Préstame tu INE para sacarle una copia y me quedo con ella y la engrapo en el documento para saber a quién exactamente le presté el dinero. Conclusión, le dije, si yo, que no soy tan importante, yo sí necesito plasmar mi nombre ahí en el documento para que sea válido. En el caso de la salvación, no vamos a utilizar el nombre que debe ser utilizado, simplemente repetimos Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, la Biblia está pidiendo el nombre, y el nombre definitivamente es Jesús. Vamos a leer rápido 3 escrituras donde prueban que Jesús sí es el Padre. Una de ellas es incluso el Hijo, Isaías capítulo 9, verso 6, solo por citar una escritura. Y ya después lo ampliamos en otra clase. Capítulo 9 y el verso 6. ¿Ok? 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Miren, es niño, es hijo, y el principado sobre su hombro. Y miren cómo se llamará. Su nombre admirable, consejero, es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Es niño, es hijo, pero también es Padre eterno. ¿Se dan cuenta? Y se refiere a Jesús. Todos los lectores de la Biblia, todos los comentaristas, todos los teólogos admiten y están de acuerdo que esta es una profecía que se refiere al nacimiento futuro de Jesús, y es que se refiere a él como niño, como hijo, como admirable, como Dios fuerte, como Padre eterno y como príncipe de paz. Entonces, la Biblia aquí nos está diciendo claramente que el Padre es Jesús. Y si el Padre es Jesús, entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Ahora sí, pues Jesús. Y Él es el Hijo también que iban a ser. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Pues es Jesús. Y resulta que también Él es el Espíritu Santo. Vamos a leer una escritura en 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Aquí habla del pueblo judío. Y desde el verso 15 nos dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés hablando del pueblo de Israel, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos tienen un velo.
Pero cuando se conviertan al Señor, y la pregunta es, ¿a qué Señor se van a convertir? Pues solo hay un Señor y el Señor es Jesús. Entonces, cuando se conviertan al Señor Jesús, el velo se quitará, el velo de ellos será quitado y ellos van a conocer claramente. ¿Por qué? Porque el Señor al que se deben de convertir, el Señor es ¿qué cosa? Es el Espíritu. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el Espíritu? Nomás le dan vuelta al versículo. ¿Quién es el Espíritu? El Señor, correcto. Correcto. El Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Pues el Señor. 3 por 8, 24. 8 por 3. Lo mismo. Lo mismo. 3 por 8, 8 por 3. El Señor es el Espíritu. El Espíritu es el Señor. Entonces el Señor Jesús es el Espíritu y Él dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre está en medio de ellos. Pues, ¿qué dice ahí? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces el Señor es el Espíritu. Jesús es el Padre, es el Hijo y también es el Espíritu. Difícil de comprenderlo, vamos a analizar después con más calma un poquito de doctrina, pero aquí, hasta aquí, para que ustedes vean que no estamos hablando de tres personas, estamos hablando de uno que se manifiesta de diferentes maneras y en este momento yo les pongo esta, ya no la Biblia, voy a usar mi tablet, que es más fácil, ustedes la ven de esta manera, esto tiene una posición de esta manera. Pero si se las pongo de esta manera, ya ustedes están viendo otra cosa distinta. Dice, ¿eso qué es? Porque así alcanzan a ver algo, pero de esta manera ya están viendo otra cosa. Si logro ponerla bien en el nivel correcto, ustedes parece que ven una varita, solamente un palito, una tablita, y dicen, ay, ¿eso qué es? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo ponerla así, así o de esta manera, pero es la misma. Entonces, no es lo mismo padre que hijo. Dice, no, no es, pero no es lo mismo, correcto, no es lo mismo. Padre es una cosa, hijo es otra cosa, pero en este caso es el mismo. Él mismo es el padre y él mismo es el hijo también. Digámoslo que él es el padre cuando engendra, ¿en dónde engendró? En María. Pero después, ¿qué sucedió a los 9 meses? Nació de María. ¿Y quién había concebido en María? Él mismo. Porque, ¿qué dijo María? ¿Cómo voy a quedar embarazada si yo no conozco? ¿Qué dijo él? Ella, ¿se acuerdan? No conozco hombre, correcto, no conozco varón. Dice, yo no he estado dormida con un varón, no conozco a un varón todavía. No me he casado con nadie, no he dormido con nadie, con ningún varón. Entonces, ¿cómo que estoy embarazada? Pues ya estás embarazada, porque ella concibió del Espíritu que es el Señor. O sea, el Señor que es Dios, que es Espíritu, vino a María, se quedó en María y María concibió y quedó embarazada. Entonces, ¿qué hizo? Que Dios fue manifestado en carne. Muy rapidito leemos Timoteo 3:16 para poder dejarles claro conforme a la Biblia este pensamiento o esta doctrina más que pensamiento y que quede claro. Primera Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Si estamos ahí, y luego esa frasecita, nos vamos a detener ahí solamente. ¿Qué sucedió? El misterio de la piedad, ¿qué dice? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa esto? Pues Dios tomó forma humana. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. ¿Y cómo es que esto sucede? Pues ahí vino a María, se quedó en María
y a los 9 meses nació de María. Y ahora ya, ¿y cómo es que María quedó embarazada? ¿Y cómo es que no era hijo de José y José se casó con ella? Bueno, porque Dios también le habló a José, no temas de recibir a tu mujer, porque lo que en ella es concebido o engendrado del Espíritu Santo es. Así que José la recibió, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Por eso es que María dijo, no conozco varón, y José, dice la Biblia, no la conoció, es decir, no la tocó. La concepción de María fue milagrosa, fue por Dios mismo que se vino a quedar en María. ¿Para qué? Dice ahí, manifestarse en carne, correcto, para manifestarse en carne. Es como que nosotros tomamos agüita, aquí dentro hay agua, y lo metemos al congelador. ¿Y qué sucede después de unas horas? Se congela, se manifiesta en hielo, pero era agua. Y si esa misma agua la deshielo y la pongo a la estufa a 100 grados centígrados, ¿qué sucede después de unos minutos? Desaparece, se vaporiza, se manifiesta en vapor, pero vapor, agua y hielo es la misma sustancia, es H2O, es agua, es agua. Entonces, Dios, que es espíritu, se manifestó en carne, pero no es otra persona, tiene otra naturaleza, pero no es otra persona, es Dios mismo. Es como lo que hice con mi iPad. Esta es una presentación y esta es otra presentación, pero es la misma. No es lo mismo verla de esta manera, verla de esta manera o verla de esta manera, pero es la misma. Entonces, Dios se manifiesta de diferentes maneras y podríamos encontrarle otras muchas manifestaciones, pero no es un Dios diferente, otro Dios, dos dioses, tres dioses, cuatro dioses, cinco dioses, muchos dioses, es el mismo Dios. Entonces, concluyendo, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Él es el Salvador, Él es el Cordero, Él es el abogado, Él es el pastor, Él es el amigo de pecadores, Él es, bueno, Él es muchas cosas, pero no muchos dioses, es una sola persona, un solo Dios y su nombre es Jesús. Por eso el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Preguntas? Porque aquí pude haber abierto una inquietud de que habían leído esa escritura y a lo mejor sí pensábamos que había tres. No, no, no tienen dudas, preguntas para Guadalupe. Todo bien, muy bien. Entonces, hay mucho más que decir. De entrada, muy rápidamente, ya el tiempo nos alcanzó, tenemos poquitos minutos, pero Hechos capítulo 10, verso 43, sí quiero leerlo para no volver a tocarlo en la siguiente clase y que podamos avanzar, porque ya quisiéramos empezar a planear una fecha para que ustedes puedan ser bautizadas. ¿Cómo se sienten para bautizarse mañana? ¿Listas? Le dice la hermana Yare, la hermana Tere. ¿Tendríamos que esperar mucho más tiempo o podríamos programar? Tengo una hermana en línea que ya se quiere bautizar. Eso, esa voz me agrada. Y podemos seguir estudiando después. Es de esa manera para organizar la fiesta y programarnos para que la hermana tome tiempo, no sé, pueda organizar su salida y pueda venirse a Iguala o nosotros, ella es de Teloluapan, o nosotros viajar, buscar el río más cercano o la laguna que aquí tenemos, es la de Tuxpan. A Tuxpan, dice su solo, pues nos vamos a Tuxpan, está bien, sin ningún problema. Nomás como dice Juan 3:23, en donde haya muchas aguas, correcto, donde puedan ser sumergidas, porque en la forma debe de ser por inmersión. Así que no tiene preguntas, están listas, podemos organizar un día. ¿Qué día sería más práctico para ustedes? ¿Domingo, sábado? Sábado, domingo, hermana Guadalupe,
¿Qué día para usted sería más apropiado para ser bautizada? No sé si la tengo conectada o dejó el teléfono abierto solamente. No sé si está mandando mensajes por... Ok. Cuando pueda nos responde. Está silenciada, hermana Guadalupe. Muy bien. Entonces, Hechos capítulo 10. Continuamos. Y me interesa leer el verso 43 para ser rápidos, donde dice, de este dan testimonio todos los profetas. ¿Estamos ahí? 10:43. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta escritura dice que todos los profetas dan testimonio que todos los que en él creen reciben perdón de pecados por su nombre. Entonces, pero si ustedes buscan en el Antiguo Testamento, que es donde tenemos a los profetas, a todos los profetas, no van a encontrar exactamente una escritura donde diga, te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, tienes que creer en el nombre de Jesús o algo por el estilo. Sin embargo, la escritura no se contradice y no miente tampoco cuando dice que todos los profetas dicen que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aquí es donde vamos a tener que entrar eh, a, a, a un pequeño estudio, donde, no tan pequeño, por cierto, de manera rápida les debo decir que el asunto es que Primera de Juan, capítulo 1, y el verso 7. Primera de Juan 1:7. Sí, estamos ahí. Ok. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí está el punto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo somos limpiados según esta escritura? ¿Con qué? Ujú, correcto. Con la sangre de Jesucristo es que nosotros somos limpiados, nuestros pecados son limpiados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y nosotros venimos diciendo que el bautismo, ¿cómo debe ser para perdón de pecados? En el nombre de Jesús. Y aquí, aparentemente una contradicción, dice que lo que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo. Entonces, este es el punto del por qué allá Pedro está diciendo que todos los profetas han dicho que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y esto está relacionado con la sangre de Jesucristo. O sea que, y luego Hebreos 10, 22 nos, nos dice que 20, perdón, no 22, sino, sí, perdón, 9:22, perdón, no 10, 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre también, que dice ahí, no se hace remisión. En la antigüedad,
la remisión de pecados para cubrir el pecado. Cuando un pecador quería ser reconciliado con Dios, necesitaba traer una ofrenda de sangre. Casi todo era purificado con sangre. Por eso la relación de que en el Nuevo Testamento uno dice, ¿y ahora qué? ¿Las cosas han cambiado? No, seguimos siendo limpiados. Allá eran las sangres de machos cabríos, de becerros, según el verso 19. Entonces, pero, de Hebreos 9. Pero en el Nuevo Testamento tenemos una sangre derramada. Y por cierto, para que no esté tan lejos de mencionarse como la Biblia en el Antiguo Testamento lo menciona, resulta que en el Nuevo Testamento, después lo pueden leer, San Juan 1:29 dice que Juan dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es el Cordero de Dios. Uy, me sacó. No, creo que sí estamos. Se salió la hermana. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Jesús es el Cordero, es la sangre del Cordero que nos quita el pecado, que nos limpia de todo pecado, como Cordero. ¿Y por qué sangre? ¿Por qué sangre? Porque en Levíticos, y vamos a ir rápidamente al capítulo 10, perdón, 17, Levíticos 17. Dios le bendiga, hermana Guadalupe. Dios le bendiga. No, no, no escuchaba y no se le podía poner Volumen, estaba en silencio y no se le micrófono, sí podía estaba en poner, por eso me silencio. salí y volví a Correcto, entrar. Ajá. perfecto. La gran pregunta, pero sí me ha estado escuchando a mí, ¿verdad? Sí, sí lo he estado escuchando, nada más que yo no Perfecto. podía contestar. Perfecto, perfecto. Estamos aquí organizando con las hermanas. Estamos pensando en poner fecha, si no ahora, Ajá. pero muy cerca. Y la pregunta es, ¿qué día sería más apropiado para usted venir? Digo, si es que tuviera que venir o nosotros acercarnos un poquito, buscando suficiente agua. Este, pudiera ser una alberca aquí en Ahuehuepan, por ejemplo, o si no, aquí en Iguala está la laguna de Tuxpan, que cada día se llena más. Sí, Eh, sí, no, pues el día que puedan o el sábado, no sé, el día que puedan. perfecto, entonces nos... Yo me adapto al día que sea. Ah, Perfecto, pero por los niños en la escuela, ¿verdad? Entonces eso, sería como eso. un fin de semana. Fin de semana, sábado o domingo. Sábado, domingo, sí. Eso sería temprano, y si piensan el domingo quedarse al culto, pues sería más o menos como a las 2 de la tarde. Lo vamos a platicar y entonces le informamos, para que ya quede una fecha y después continuamos estudiando, no hay problema. Si no terminamos Sí, claro que las sí, sí, clases, me parece bien. después Sí, continuamos estudiando. Estamos sí. pensando en usted, les digo a las hermanas que usted ya se Ah, quiere bautizar. Y acá sí, pero también, y acá también las hermanas. ya Así, se quieren bautizar sí, también. para que hagamos la fiesta en grande. Ok, Sí, sí, que seamos varios. perfecto. Entonces, así quedamos. Déjeme terminar la clase. Entonces, Sí, continuamos aquí porque estamos diciendo que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, y cómo es que nosotros estamos diciendo que en el nombre de Jesucristo, y que todos los profetas dicen que todos los que en él creen reciben perdón de pecados por su nombre. El asunto es que Hebreos 9:22 nos dice que casi todo es purificado con sangre, y sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Y esto por qué sangre? En Levíticos 17:10 en adelante tenemos la respuesta del por qué la sangre. Dios nos lo explica de esta manera diciendo, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
El punto es que el versículo 11 empieza diciendo, la vida de la carne en la sangre está. Entonces, la sangre ha sido dada para hacer expiación, para remisión, para perdón. ¿Y por qué? Porque ahí está la vida. Ahí está la vida. Y si ahí está la vida, entonces nosotros cuando hemos pecado, estamos muertos en pecado, necesitamos resucitar, necesitamos revivir, para esto necesitamos la vida de alguien más. Es por eso que cuando un animal moría en la antigüedad era un simbolismo de que el animal moría en lugar del pecador, porque el pecador ponía la mano en la cabeza del animal, ahí lo degollaban y simbólicamente el pecador revivía, porque alguien moría en su lugar. En el caso del Nuevo Testamento, nosotros por la fe, Jesús no está muriendo a cada rato, murió una vez y para siempre, y es por eso que nosotros por la fe, es por la fe, creemos en Jesús, que Él murió por nosotros, es como poner la mano en la cabeza de Él, como el Cordero de Dios, al actuar nuestra fe, decir yo creo en Él, entonces en ese momento me estoy apropiando de los beneficios de que Él haya muerto por mí en el Calvario. Y de esa manera yo, pecador, que estoy muerto, puedo revivir, pero es a través de la sangre. Entonces, ¿por qué sangre? Porque en la sangre está la vida. La vida es la vida de la carne, es la sangre. Vida o sangre es lo mismo. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento, ahora, antes de ir al Nuevo Testamento, es todos los profetas, todos, sin excepción de personas, todos los profetas dijeron que la remisión era por sangre. Moisés, para salir de Egipto, tuvo que matar un cordero. Abel, para presentarse delante de Dios, trajo un cordero. Abraham, para presentarse delante de Dios, ofreció un cordero. Y así sucesivamente, cuando Dios cubrió el pecado de la humanidad a través de Adán y Eva, mató un cordero para hacerles túnicas de pieles. En otras palabras, hay un hilo de sangre por toda la Biblia, un hilo cruento, es decir, un hilo de sangre. Para todo, sangre, 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 sangre. Eso es lo que significa que todos los profetas dan testimonio que todos los que en él creen reciben perdón de pecados por su nombre, porque están apuntando a ese cordero. Siempre hay un cordero, siempre hay un cordero de por medio, siempre hay un cordero. Para entrar al templo, al tabernáculo, se sacrificaban animales y uno de esos animales era un cordero, siempre sangre, sangre para poder entrar, para poder acercarse a Dios, deberían de traer un animal para hacer un sacrificio. Y todos los escritores y profetas y sacerdotes, todos dijeron que es con sangre. Sin sangre no hay perdón de pecados. Entonces, esto tiene relación con el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros ya no tenemos esa sangre literal. Esto significa no tenemos sangre como yo que tengo agua en este recipiente y pues alguien quiere agüita, le puedo compartir. Pero si alguien me dice, pastor, ¿y la sangre de Jesucristo no la tendrá en un recipiente así? No, esto es, aquí es donde se aplica el nombre, porque si recordamos, Levíticos está diciendo que la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Quiere decir que sangre es vida, y eso lo dicen en los puestos de sangre, en las clínicas. Entonces, sangre es vida, vida es sangre. Así que lo que necesitamos encontrar es dónde está la vida en el Nuevo Testamento, y ahí está la sangre. Y en San Juan capítulo 20, verso 31, ya vamos a terminar. Hoy sí nos prolongamos un poquito, pero bien, para ya concluir con este tema que está mucho más amplio, pero esperando que esto pueda ayudar para que se entienda que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Bien, en la vida está, en la sangre está la vida, vida es sangre, sangre es vida, pero estas se han escrito, San Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice al final? ¿En dónde está la vida?
En su nombre, correcto. ¿Dónde estaba la vida de la carne en la antigüedad? En la sangre. ¿Dónde está la vida en la actualidad? En su nombre. En su nombre está la vida. Y quiere decir que en su nombre está la sangre. Por eso importantísimo que el bautismo sea en el nombre de Jesucristo, porque si no invocamos el nombre de Jesús, ¿qué sucede? Que no hay sangre. Y si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Es por eso que no es lo mismo decir Padre, Hijo, Espíritu Santo a decir Jesús, porque la sangre no está en decir Padre, la sangre no está en decir Hijo, la sangre no está en decir Espíritu Santo, la sangre, la vida está en su nombre. Entonces, cuando invocamos el nombre de Jesús, ahí está la vida, porque ahí está la sangre, y por eso la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso repetimos y aquí concluimos, el bautismo debe de ser en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Preguntas? Sí, pude explicarles, aunque así de rápido. Pero como dices, es muy amplio, pues. Es correcto, correcto. Demasiado amplio. Definitivamente podríamos quedarnos